Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 12 y en el verso 11 dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso 11 del capítulo 12 de Apocalipsis dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Algo interesante entre medio en medio de todo esto es observar las palabras que el apóstol Juan nos dice en el verso 11, precisamente, y dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Recordemos una cosa, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual ninguno pueda ser salvo, ni no hay nada que pueda salvar, ni la sangre de los machos cabríos, ni aún la de los becerros, ni ningún otro sacrificio. El único sacrificio que perdona el pecado del hombre y lo puede llevar a la vida eterna es la sangre derramada del Cordero allí en la cruz de Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque a través de ella verdaderamente es que se ha vencido. Aún la misma muerte no pudo detener el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero la palabra de testimonio es algo importante, porque lo que pasa es que nosotros a veces tenemos en poco el conocimiento de la palabra. El diablo conoce la palabra y está perdido. A veces nosotros conocemos la palabra, pero también nos desviamos. Y es para que nosotros nos encontremos. Por eso es que es tan fácil llevar a veces, a mí me encanta ver a los muchachos cuando le van a algún equipo, verdaderamente, traen ellos la viñeta del equipo acá, pero no en esencia son verdaderamente, ni a veces ni seguidores de los equipos. Simplemente traen una viñeta por ser una viñeta de algún equipo. Ahora, sin embargo, nosotros a veces traemos la viñeta ¿de qué? De decir que somos cristianos, pero el testimonio habla lo opuesto. ¿Sí? Por eso el Señor dijo: y vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal de este mundo. Y cuando nosotros nos vamos dando cuenta, creo que el apóstol Juan está teniendo una visión fenomenal, una visión tan grande, de tal manera que nosotros podemos comprender la importancia de entender lo que es el Apocalipsis verdaderamente en los tiempos que se avecinan. Porque los tiempos que se avecinan, los cambios de presidente, cambios de reyes a través del mundo, cambio de personas, el crecimiento de la tecnología, todo eso también va dictaminando que la venida de Cristo está más cerca. Ahora, veamos, quiero tocar algunas cosas interesantes en estos versos finales, porque en estos versos finales que tocan al capítulo 12, porque dentro de ellos también nosotros vamos a observar, sí, en el cielo ha ocurrido algo grande. Porque ahora a Satanás se le cierra la puerta. Ya Satanás no va a tener acceso de poder ir a acusar a los hijos de Dios. Pero también la Biblia dice que fue desterrado, fue echado de allá, porque ya no va a tener acceso. Pero dice que viene con ira a la tierra. En otras palabras, va a hacer en la tierra lo que él quiere antes de ser apresado, antes de ser tomado. Para ello quiero que entremos al verso 12. Por eso es que dice el verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ahora, hay una gran alegría, hay gozo en los cielos. En el cielo hay gozo, porque ahora realmente el que los acusaba ya no va a tener la puerta para poder llegar y acusar a nadie, ni aún a los mismos ángeles. Ya no. Y usted me dirá: ¿por qué a los mismos ángeles? Acuérdese que él engañó a una tercera parte de ángeles y se los trajo.
cuando fue lanzado de allá, cuando fue desterrado en el principio. Por eso es que hay algunos piensan y dicen, el primer pecado. Oiga, tengamos cuidado cuando nosotros decimos el primer pecado, porque nosotros le echamos la culpa a que el hombre fue el primero que pecó. No, el primero que pecó fue Satanás. Él pecó en los cielos y desde los cielos fue desterrado, y la profecía nos indica a nosotros que como un rayo cayó de allá del cielo. Por eso cuando inicia el libro de Génesis, acuérdese de una cosa, él ya está acá. Por eso que dice que la serpiente antigua, estamos hablando de qué, hablando en aquella serpiente, es engañadora, es el diablo mismo, y fue y engañó a Eva. Y Eva, pues ni corta ni perezosa, también se llevó a su marido. Es que, hermano, tenga cuidado, Amén. Sí, porque a veces como es la mujer de nosotros, siempre le decimos amén a todo. A veces tenemos que detenernos un poquito y pensar bien en que sí es lo que le conviene, y si no, terminamos todos afuera de los caminos de Dios. ¿O no se ha dado cuenta que hay veces que los hombres quieren buscar al Señor y las mujeres no quieren? ¿O no se ha dado cuenta que también a veces hay hermanas que quieren buscar al Señor y también los hombres no quieren? Porque ese es el trabajo de Satanás, engañarnos. ¿Para qué? Para llevar a qué, a la comunión a los hombres. Ahora hacia el Señor. Veamos. Ay de los moradores de la tierra. Pero este ay que aparece allí, este ay que aparece ahí, no es de los ayes de qué, de los ayes del tercer ay que está aún por venir. No. Ese ay que aparece acá son de las copas de la ira de Dios al final del tiempo. Por eso es que él está diciendo ese ay con respecto a aquellas copas de la ira que van a venir más adelante. No de los 3 ayes, porque nos quedamos con 2 ayes anteriormente. Ahora, este no tiene nada que ver con ello, pero dice así. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En otras palabras, él está viniendo, al cerrársele la puerta del cielo, él viene a la tierra y dice, ay moradores de la tierra, ay de los que vivan en aquellos días, porque él viene con gran ímpetu y él va a querer subyugar a todos los moradores de la tierra, y entonces verdaderamente cada uno pasará mal tiempo, especialmente si es de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habrá una persecución. El anticristo se sentará en su trono. Acuérdese que todos estos acontecimientos se están llevando a cabo en el tiempo, ya en el medio tiempo de la gran tribulación. Ya quedan aproximadamente 3 años y medio y esto está aconteciendo. Él está haciendo todo esto. Pero la ira, y cuando dice la palabra ira, quiere decir está enojado, es violento, viene contra todo. Ahora, ¿por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Ahora, hay algo interesante en medio de todo esto. Es que recuérdense que un poquito más y él tendrá problemas más serios. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos ahí, por favor. Capítulo 20, verso 1, del verso 1 al 3. Y dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió ¿a quién? Al dragón. Ahora, en otras palabras, va a tomar a ese dragón que es el diablo, ¿sí? Que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años. Entonces, pero antes de todo eso, él tiene un tiempo de estar haciendo. Cuando él cae, él viene a querer establecer su territorio. Viene que está molesto y entonces se va a llevar a cabo lo que se llama el anticristo, tomando también posesión de ello. Dice
Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más las naciones. Ese es el periodo. Ahí. Entonces, ahí es donde muchas veces se dirá, hay paz, paz en la tierra. Y entonces tengamos cuidado, porque cuando ese periodo llega, ese periodo va a ser algo terrible, porque ya cada vez nos vamos acercando más a la consumación total de todos los eventos de la ira de Dios. Ahora, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco, porque dijo el verso anterior, y le queda poco tiempo. Él sabe que ya le queda poco tiempo. Entonces, de tal manera que el tiempo se le está llegando. Pero aquí va a dar el cambio. Aquí hay un cambio de velocidad, como lo diríamos comúnmente nosotros. En el verso 13 va a ocurrir algo, porque no nos hemos olvidado de la mujer. Que la mujer, recuerde que decíamos que la mujer representaba ¿a quién? A Israel. A Israel, porque lo que sucede es que aquí no estamos hablando de ninguna virgen, aquí estamos hablando dentro de lo que es la hermenéutica, poniéndolo en la posición correcta en los símbolos, porque muchas veces vamos a espiritualizando todo sin ponerlo en el lugar correcto. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ver que acá estamos hablando de la mujer. Y veamos lo que dice el verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En otras palabras, aquel. Ahora, después de habérsele cerrado la puerta, ahora va a perseguir a la mujer con gran ira, con gran enojo. Y acuérdese que el Señor mismo profetizó en el capítulo 24 del libro del Evangelio según Mateo. Y él dice, así como se levantarán también nación contra nación. Recordemos que ese tiempo de que se levantará nación contra nación, muchas naciones también se levantarán contra Israel mismo. Ahora, y estamos hablando de todo hecho. El diablo, el enemigo, el dragón se ha levantado contra Israel, pero acá va a hacer algo tremendo. Y a través de la historia, si usted va un poco más a través de la historia, usted se dará cuenta que Israel ha sido perseguido desde sus inicios. Israel ha querido ser destruido desde el principio. Por lo tanto, no es algo extraño que al final de los tiempos también venga a ocurrir también acerca de lo mismo. Por cierto, quiero decir, una noche de estas me sentaba y estaba siempre tratando de poner mi cabeza en orden para cuando se enseña, y justamente estaba escuchando a este pastor de acá de Dallas, Texas, John Hagin, y él estaba hablando allá y él estaba haciendo un recuento de los años donde él entró al Capitolio a presentar una armonía con el pueblo de Israel, la cristiandad allá por el año 1973. Y él ya estaba allí predicando y él dio su testimonio y la unificación del cristiano con Israel, porque debemos de recordar una cosa: Israel no es nuestro enemigo como pueblo cristiano. De Israel nosotros es que venimos. Ellos, aunque ellos verdaderamente vienen a ser realmente el pueblo escogido, pero nosotros somos injertados, no porque a ellos les guste ni porque a nosotros nos guste, sino porque hubo uno que dio esa promesa desde el principio, y él fue el que determinó que también él su amor lo quiere compartir con aquellos gentiles, y entonces entramos nosotros y somos parte nosotros también de ese olivo. Por lo tanto, el pastor lo que hacía en ese momento era unir a la cristiandad juntamente con aquellos con los judíos,
llevarlos a un mismo pensamiento, sabiendo que ellos, como nosotros, buscamos a un Dios poderoso, al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos. A Él es el cual nosotros mismos también adoramos. Pero fue algo precioso. Ahora, por eso es que al darnos cuenta nosotros lo que el verso 13 nos está diciendo, dice, y cuando él vio, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Haga un pequeño recuento y dese así a pasos agigantados. ¿Recuerda usted que cuando el Señor llamó a Abraham y le dio la promesa de que él se iba a multiplicar? Recuerde que después llegó su hijo Isaac, después llegó Jacob, y allá ellos, llevados allá en un tiempo de una hambruna tremenda, Dios usó a uno de sus hijos, al primogénito, a José. ¿Para qué? Para hacer de bendición de ellos. Después de que muere José, ellos tienen que salir de Egipto, precisamente ya no como un pueblo ni como familia, ahora salen ya como un pueblo numeroso, aunque no se haya establecido a nivel mundial como nación, pero saliendo de Egipto salen ellos como un pueblo numeroso. Aún lo mismo, si usted va también al libro de Éxodo, usted leerá las palabras que dice que Faraón también tenía temor, porque ellos se habían multiplicado y ellos podían en un momento determinado ser más poderosos que ellos mismos. Entonces ellos salen, pero aparte de ello entran a la tierra prometida, se establece, pero el pecado siempre nos desvía del camino de la verdad, y a través del tiempo se fue instituyendo lo que vino el primer rey, vino el segundo rey, el tercer rey, y luego se dividió el reino, y entonces el reino fue llevado cautivo. Cuando el pueblo es llevado cautivo nuevamente, vemos que caen en la opresión. No es porque Dios quiera poner yugo sobre su pueblo, es el pecado el que nos pone bajo un yugo de esclavitud. Y de esa misma manera fue llevado a través del tiempo, fue llevado también cautivo y puesto en opresión. Pero Dios tiene cuidado. Dios no es como nosotros, que nos olvidamos de las promesas. Dios no retarda su promesa. Él dijo que vendrá, y Él vendrá por su iglesia, y Él vendrá por su pueblo, y Él a sus escogidos. Dice que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que hayan quedado, dice, serán levantados. Ahora, qué interesante. Lo único que nosotros debemos de hacer es vivir en santidad y vivir como Dios nos ha mandado hacer. Ahora, ¿por qué? Porque Israel, a través de todo eso, es perseguido el pueblo de Israel. Pero lleguemos a un momento y pongámonos en la época del Imperio Romano. En la época del Imperio Romano, Herodes el Grande inmediatamente supo que iba a nacer el rey de los judíos, el Mesías prometido. Él cometió una barbaridad y llevó una matanza una matanza grande allá en Judea. Mató a todos aquellos niños menores de 2 años en adelante, y precisamente allí con el deseo de que no se cumpliese la promesa de que el rey de reyes y señor de señores no naciese. El hijo varón, recuérdese que aparece ahí, es nada más que Jesucristo, nuestro Redentor. Pero ¿qué dice? Pero que la mujer dice a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Inmediatamente que él nace, el Señor le habla por medio de ¿qué? De un ángel a José, y le dice: vete a Egipto. Ahora, luego más tarde vemos el regreso del Señor. Y sé que no es el momento para hacer acá abrir otras avenidas, pero sé que hay muchas personas que también, de la misma forma, al hablar acerca de la vida de Jesús, también tienen muchas preguntas.
Y me preguntarán, y se preguntará a sí mismo, ¿y qué pasó? Pero en la infancia, ¿y por qué de esto no se habla? Eso lo respondo en otra ocasión. ¿Por qué? Porque no va con el tema. Pero le digo esto, es para que no crea usted que yo no pienso en esas cosas cuando estamos estudiando. Y debemos de tener cuidado porque si no nos desviamos más del tema. Pero el niño varón ha nacido. Veamos lo que dice el verso 14. Pero aquí va a aparecer algo sobrenatural. ¿Por qué digo algo sobrenatural? Porque dice de esta manera, verso 14, y se le dieron a la mujer 2 alas de águila. Ahora, alguien diría, bueno, lo leemos así y lo vamos a llevar un poco más espiritual, pero hay varias cosas que quiero que nosotros veamos, ya que el propósito del dragón no es solamente alcanzar a la mujer, destruir a la mujer, sino a su simiente, que es el Mesías prometido. Ese es el deseo de él. Es más, verdaderamente en el verso 4, el deseo de ella, el deseo del dragón es completamente aniquilar o terminar al destruir al niño. Mira lo que dice el verso 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y el cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. O sea, ahora el dragón se ha parado frente a ella, en el verso 4, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, estaba el dragón ahí listo. Pero yo le voy a decir, contra nuestro Dios nadie puede, ni las artimañas del diablo, porque él está limitado. Él tiene sus limitaciones. Por eso a mí me encanta como lo dice el salmista. El salmista dice, y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, el Señor, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza y es nuestro ayudador. Ahora, dice, aquí estaba, enfrente de la mujer que iba a dar a luz. Pero se recuerdan, en aquellos días parecía que verdaderamente el Mesías no nacía, porque Herodes se había enfurecido. Es más, vino y habló hasta con los sabios del oriente y les dijo, cuando vayan allá y lleguen a adorar al niño, por favor avísenme para ir yo también a adorarlo. Oiga, ¿por qué? Porque es padre de mentira. O sea, utilizaba la mentira porque él quería llegar allá. Sin embargo, el Señor habló con los sabios del oriente y les ordenó que volviesen por otro camino. ¿Quién les ordenó? El Señor. Y el que tiene el Espíritu de Dios entienda que Dios nos habla, que Dios muchas veces a nosotros nos dice, no vuelvas por el mismo camino, hijo, ve por otro camino. Pero a nosotros se nos hace difícil. A ver, por lo menos alguien diga amén. A veces se nos hace difícil escuchar esa voz que a nosotros nos haga cambiar nuestra posición, que Él nos quiere dirigir de otra manera. Ahora, el dragón en ese momento no pudo hacer nada, pero sin embargo, el Mesías prometido, Cristo, el Cristo de la gloria, dio su vida en la cruz del Calvario. Ahí nadie se la quitó, Él la dio por amor de nosotros. ¿Por qué? Porque era menester hacerlo. ¿Para qué? Para que abrir el camino, para que aquella cortina se rasgase, para que la humanidad entera tuviera acceso al trono de Dios a través de ese sacrificio. No le quitó la vida el dragón, Él dio. Y se puso todo eso, ¿para qué? Para llevar en sus hombros el pecado de la humanidad, pero que al mismo tiempo habría un acceso para la humanidad para poder tener vida eterna. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el que está allá verdaderamente con el Padre haciendo toda esa obra. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese acceso. Ahora, dentro de ello hay cosas interesantes verdaderamente. ¿Por qué? Descubrir que a esta mujer se le dan águilas, se le dan, unas alas para que vuele unas alas de águila. Y eso significa verdaderamente poder de Dios. Es algo divino. Es más, mire, en el libro de Éxodo, capítulo 19 y verso 4, dice: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las águilas, sobre alas de águila, y los he traído a mí. ¿Se recuerda ustedes? Parece que el pueblo de Egipto, el ejército, todo este pueblo estaba siguiendo ahora al pueblo de Israel y estaba al borde del mar. Ahora, algo grandioso, algo poderoso pasó y los tomó allí mismo, y el Señor abrió las aguas y los hizo pasar. ¿Y dónde quedó todos aquellos egipcios con sus carros, con su poder? Ahí terminaron, ahí acabaron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo los traslada. Es más, en el libro de Deuteronomio capítulo 32 y verso 11 lo describe de otra forma tan especial y dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. El Señor mismo los estaba sacando de un pueblo de esclavitud, y aunque ellos pretendían matarlos, recuérdese que allí en Egipto se llevaron grandes señales, pero Dios nuestro siempre cumple sus planes y lleva a cabo sus propósitos. Ahora, Moisés, cuando entra como libertador, Moisés no iba como el hombre que conquistaba, mas sin embargo el Señor los hizo salir con mano fuerte y con mano poderosa. El Señor cuida de sus hijos. ¿Por qué? Porque realmente las dos águilas representan un emblema de una liberación sobrenatural de las cosas inentendibles que Dios hace a la mente de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos razonar todo y llevar con el pensamiento todo aquello. Quiero hacer un paréntesis acá. Algunas veces las personas dicen verdaderamente, a veces cuando un ser querido se nos va, nosotros lloramos y decimos: ¿y por qué él se fue? ¿O por qué ella se fue? ¿Y por qué yo no? Y usted me dirá, y usted como pastor también lo ha preguntado. Sí, yo también lo he preguntado. Pero sin embargo hay planes de Dios de llevarse a ciertas personas porque ese es su tiempo. Y a usted y a mí nos deja porque aún todavía tenemos algo que arreglar. Tenemos que arreglar nuestra vida. Y el problema es que no entendemos que tenemos que arreglar nuestras vidas. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios siempre provee algo grande para protección de su pueblo. Hay un profesor de acá de la Universidad de Notre Dame, J. Ford. Este hombre dice unas palabras muy especiales que me llamaron a mí mucho la atención con respecto a la protección divina de Dios para con Israel. Y quiero compartirlas. Y él dice: como un águila se revuelve en su cuidado de su nido y vuela vigilante sobre sus polluelos, así el Chequiná de Dios recubre las tiendas de Israel
y la sombra del Chequiná se extiende sobre ellos, y como águila se extiende sus alas sobre sus polluelos. Ese es el cuidado de Dios sobre su pueblo. Pero ahora, yo quiero decirle también que nosotros también somos pueblo de Dios. Por lo tanto, ese Chequiná o esa presencia misma que es la que cubre a Israel, también nos cubre a nosotros como pueblo cristiano. Por eso sí, hay que meterse a la cristiandad completa, no andar a medias. Éntrele de una vez. Y el que no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación. Amén. Porque a veces decimos, bueno, ¿será que nos va a decir que nos convirtamos? No, la palabra nos enseña que no hay otro mediador, no hay otro hombre por el cual, no hay otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos y poder alcanzar esa Chequiná, esa presencia misma, esa cobertura sobre nosotros, sino solamente a través de venir y abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, continúa diciendo, se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, es lo que el profeta Daniel ya habló acerca de los tiempos, y es precisamente que ya estamos en la tercera etapa, en la etapa final, cuando Dios proveerá para su pueblo en medio de aquel tiempo difícil. Cuando parecía que ya no había agua, el Señor le dijo a Moisés, habla. Y Dios hizo brotar agua sobre